Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, menudos berenjenales en los que me meto, vamos a hablar de un tema que yo creo que es necesario, es un tema importante y es un tema que yo creo que va a despejar muchas dudas, entre las cuales os voy a explicar lo que es y también voy a dar mi opinión al respecto, como siempre hago, como no podía faltar de otro modo. Hoy, en el vídeo de Mundo Azul, vamos a hablar de la New Age. El término New Age o Nueva Era es un nombre que se ha utilizado desde la segunda mitad del siglo XX, refiriéndose a la era astrológica de Acuario que está por venir y por ende un nuevo tiempo de paz y estabilidad. Del mismo modo, nombra un conjunto heterogéneo de creencias religiosas, espirituales, mitológicas y pseudocientíficas. Entre dichas creencias y prácticas están el orientalismo, el esoterismo, la medicina alternativa, el ocultismo, el relativismo y el sincretismo religioso. Es un agregado de creencias y de prácticas a veces mutuamente contradictorias. Las ideas reformuladas por sus partidarios suelen relacionarse con la exploración espiritual, el misticismo y el mantenimiento de la salud, el higienismo de principios del siglo XX, el chamanismo y corrientes místicas modernas como la antroposofía. Algunas de estas creencias son reinterpretaciones de mitos y religiones, sin ser consistentes con ninguna de ellas. Algunos creyentes de estas sectas atribuidas a la nueva era, como los neopaganismos, rechazan la etiqueta por difusa y crítica que puede ligarlos con otros credos y prácticas. Otras prácticas comunes relacionadas con el movimiento Nueva Era son el Reiki, el yoga, la cábala, el veganismo, la meditación trascendental, la acupuntura, la superstición, sesiones con supuestos ángeles, cartas o tarot de ángeles, espiritismo, adivinación, ecologismo basado en el panteísmo, o sea, la madre tierra, Gaia, y el Ayurveda. Algunos seguidores de la nueva era afirman que sus creencias derivan de tradiciones religiosas y filosóficas judeocristianas o de Oriente Medio, como el ocultismo, y otras orientales, como el hinduismo y el budismo. Por ejemplo, la Sociedad Teosófica de mediados del siglo XIX o las obras de Elena Blavatsky, Alice Bailey exponían principios que pueden considerarse como procedentes de algunas de las ideas actuales de la nueva era. Muchas personalidades han sido adalides de este movimiento o práctica, sobre todo a nivel espiritual, como Deepak Chopra, Satya Sai Baba, Osho, Paramahansa Yogananda, Louise Hay, Wayne Dyer o Edgar Tolle. Los partidarios de la nueva era tienden a redefinir el vocabulario prestado por varios sistemas de creencias, al haber adoptado términos tomados de varias ramas de la ciencia, como la física cuántica y la psicología, adaptándolos o redefiniéndolos para tratar de dar respaldo a sus hipótesis sobre la curación sobrenatural de la nueva era, que ha cambiado por ser considerada una pseudociencia. Como los movimientos ocultistas de siglos pasados, muchos grupos que se identifican con los postulados de la nueva era tienden a utilizar una jerga particular que resulta críptica a quienes no conocen la doctrina. Los seguidores de la nueva era creen que no contradicen muchos de los sistemas de creencias tradicionales, sino que contemplan las verdades últimas contenidas en ellos, separando estas verdades de la falsa tradición y el dogma. De otro lado, los miembros de otras religiones suelen señalar que el movimiento de la nueva era comprende mal estos conceptos religiosos y que sus intentos de sincretismo religioso son vagos y contradictorios, punto en el cual están de acuerdo los escépticos y los ateos, quienes sugieren que toda religión es la mala interpretación que el hombre da a causas naturales, agregándole elementos sobrenaturales de su propia superstición.
Bueno, pues este, como siempre os digo, es un pequeñísimo resumen de lo que podría decirse que es la New Age, la nueva era. Yo, intentando, pero como os digo, me meto unos berenjenales impresionantes, ya que este es un tema muy extenso, tiene muchas vertientes, se puede ver de una manera, se puede ver de otra, todo depende del contexto, como siempre suele pasar. Pero bueno, podría decirse que yo voy a dividirlo en dos partes, no el vídeo, ¿de acuerdo? Sino esta pequeña reflexión que voy a hacer, mi opinión personal, ¿de acuerdo? Para que ni nadie se lleve a engaño, ni como dicen en México, nadie se me vaya a ofender. Bueno, pues estas dos partes yo diría las cosas buenas que tiene la New Age y las cosas malas que tiene la New Age. Vamos a empezar por el final, por las cosas malas que tiene la New Age, que son muchas. ¿Por qué tiene muchísimas cosas malas? Bueno, aquellos que dicen que la New Age es un contumenio, un popurrí de creencias que en muchas ocasiones no están bien definidas, que en muchas circunstancias no están bien explicadas, tienen razón. ¿Por qué tienen razón? Porque yo en esta especie de movimiento espiritual, meditativo, pensativo, filosófico, extraño, que ha surgido, como bien hemos leído ahora, a mediados los años 50 aproximadamente, se puede ver que hay un popurrí de todo, hay una amalgama impresionante que en muchas ocasiones es casi cómico. ¿Por qué? Aquí cabe todo. Aquí, oye, una persona que cura un cáncer metástasis en fase 4 que se le ha pasado a los huesos, por aquí, con las manos, por aquí, pase por aquí. El Ayurveda, por aquí, pase por aquí. Yo hablo con los ángeles, usted también, venga aquí a la New Age. Todo en general es un popurrí que no se suele entender mucho y, salvo contadas excepciones, en muchas circunstancias es todo muy místico, muy mágico, es todo un fetiche generalizado, increíble, de muchas doctrinas que desde mi punto de vista son puras creencias, puras doctrinas o pseudodoctrinas que, bueno, en mayor o menor grado de fieles o creyentes, también practican sus propios dogmas. Con lo cual, en esta New Age, lo malo que ha tenido es que ha arrastrado consigo en esta especie de ola creativa que ha surgido, esta rotura del dogma de las antiguas religiones, lo que ha generado es que el todo vale. A ti te vale eso, pues ya está. A ti te vale eso, pues ya está. Que usted dice... Y lo malo no es eso, porque si solo se quedara en el ámbito personal, lo malo es que arrastra a un montón de fieles, a un montón de personas que en muchas circunstancias, y ha pasado con grandes, vamos a decirlo así, personajes conocidos a nivel espiritual, véase Osho, véase Satya Sai Baba, han tenido muchos problemas legales y han estado relacionados en cosas muy turbias. Cuando digo muy turbias, digo muy turbias, ¿vale? Entre ellos se les ha relacionado con abusos sexuales y han ido a juicio y todo, o sea que con acusaciones importantes. Bien, eso por un lado, pero sin querer empañar del todo, intentando ver lo ilógico que tiene la New Age, las doctrinas espirituales, religiosas, filosóficas, es cierto que se mezclan. No sabes cuándo una persona está... Bueno, no sabes. De repente te salta un concepto científico con un concepto espiritual, te lo mezcla, la persona que lo está escuchando muchas veces no lo entiende, las palabras que utilizan, ya que lo que están intentando explicar no es fácil, amigos míos, tampoco son frases ni conceptos accesibles a las personas de a pie, entre las que me incluyo. Entonces llega un momento en que te has quedado como estabas. Tú lees un libro de, pues eso, la paz interna, te empiezan a mezclar un montón de religiones, un montón de conceptos, te empiezan a parafrasear a antiguos maestros, a antiguas circunstancias que sucedieron en un momento determinado y te meten el limón con el ajo, con la aceituna, con la sal, y te hacen ahí un popurrí y te dicen, toma, tómatelo. Y claro, como hay tanta cantidad de adeptos y como en muchas circunstancias, sobre todo a principios de los 50, las religiones empezaban a dar sus primeros tumbos, empezaban a
flaquear por primera vez las grandes religiones, cristianismo, bueno, todas las grandes religiones, sobre todo las judio-cristianas, empezaban, dijéramos, a perder adeptos y empezaba a haber ha habido como una especie de acuñamiento de esto ya no me sirve. Y entonces, en ese esto ya no me sirve, en este cambio, como pasó por ejemplo con la movida madrileña, pasamos de una opresión absoluta del franquismo a una libertad absoluta. Pues esto es igual. Llega un momento en el que hemos vivido en unas doctrinas, en un A, B y C, que de repente aquí todo vale, y el todo vale se mete todo, lo bueno y lo malo. Y entonces ahí ahora se autodefine como New Age, pero tenéis que pensar que, por ejemplo, el movimiento hippie, que también sucedió en la época de los 60, Woodstock y todo este tipo de cosas, que es dijéramos, el epicentro, ¿no?, de lo hippie, ese concierto mítico, todo lo que sucedió, toda esa espiritualidad exacerbada, todo ese sinsentido, mezclado con drogas, mezclado con especie de pócimas extrañas que hacían y deshacían, curaciones, todo ese tipo de cosas pueden llegar a ser peligrosas. Y en definitiva, lo hippie no era nada más que un coletazo más de esto que hablamos, que es la New Age, ¿vale? Un movimiento espiritual que tampoco es espiritual, es científico, espiritual, esotérico, religioso, extraño, ¿vale? Que a día de hoy tampoco se puede definir muy bien. Algunos lo definen como movimiento, otros como religión, otros como un dogma, una filosofía, pero tampoco se ponen de acuerdo, con lo cual es muy extraño. Y no se ponen de acuerdo precisamente porque hay muchas doctrinas que se han colado ahí, han hecho pum pam pim, ahí en la New Age, y se han colado. Y como es algo extraño, que en definitiva es el concepto de la New Age, pues ahí se han metido. Entonces yo creo que dentro de todo eso, toda esa parafernalia extraña que hay como nueva ola de espiritualidad que genera un cambio, la era de Acuario, todo vamos a ascender al nivel no sé cuántos, todo eso es súper confuso, súper sin sentido, súper nada llano, nada, o sea, parece que, y además muchos de ellos visten de una forma sin enjuiciar como cada uno vista, pero parece que para ser espiritual tienes que vestir con un kurta, no sé si sabéis cuáles son las camisas kurtas, y con un pañuelo y sentarte en una silla en posición meditativa. No, puedes hablar normalmente, puedes llevar corbata también y no pasa nada y estar hablando de una cosa súper importante. Quiero decir, es como hacen los políticos, ¿no? Los que son de izquierda van en camisas remangadas y los que son de derecha van con sus corbatas. Pues esto es igual, se conceptualiza de una manera que es casi cómica, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, y yo creo que tiene tantos detractores por eso, y yo en parte soy uno de esos detractores, es que creo que han cogido el propio nombre o la propia filosofía o incluso el propio momento de cambio, lo han cogido a propósito de meter, como diría un amigo mío, sus propias mierdas, sus propias historias, sus propias fantasías, sus propias creencias, lo han metido ahí, dicen que son, o dicen que dejan de ser, o dicen que actúan, que no actúan, que la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, son patrañas, sobre todo en muchos casos de curaciones, en muchos casos, como os he dicho antes, un cáncer en fase 4 con metástasis en hueso, tú le puedes poner las manos, le puedes dar medicina homeopática, le puedes dar tomates a medianoche con la luna llena y eso no funciona, porque tiene un cáncer en estado 4 con metástasis en hueso, y eso no lo cura ni Dios. Vamos a ver, ha habido casos de curaciones, ha habido casos muy concretos, pero eso, amigos míos, no lo cura. Tampoco cura el Alzheimer, tampoco cura el Parkinson, porque eso son cosas que no se pueden curar. A día de hoy la ciencia no puede curarlas. Y me vas a decir que tú con unas hierbas medicinales de la montaña lo vas a poder curar. Eso es mentira, amigos, eso es mentira. Esas hierbas te pueden ayudar, te pueden limpiar, te pueden depurar, te pueden generar un estado de ánimo, te pueden a nivel de tensión, a nivel de azúcar, a nivel de presión arterial, sí, eso sí, porque son leves cambios o matices en tu forma de alimentarte, pero de ahí a grandes cambios. Pero es que la fase más oscura de esta New Age ha llegado incluso a decir que podían extirpar con la mano cánceres, y ha habido rituales de esos concretamente, bueno, no os recomiendo que los veáis,
Y además es que han muerto personas en ese tipo de cosas. Los famosos gurús, los Hare Krishna antiguamente, que bueno, que también estuvieron implicados en un montón de asesinatos, de violaciones, de delitos, eran, pues eso, como una especie de ola de salvación en los Estados Unidos, movimiento hippie. El gurú de los Beatles, súper conocido, que no solo tenían los Beatles, sino que tenía otros muchos. Mezclaban drogas, mezclaban alcohol, mezclaban... bueno, un contubernio, un despropósito total y absoluto, que en definitiva no era más que una mentira grande adornada con purpurina. Era una mierda, una plasta de vaca con purpurina. Entonces ese es el problema de la New Age, que dentro de ese movimiento todo vale. Todo es según a ti te funcione, todo es, no existe la lógica, existe la magia, existen las energías esotéricas, existe los rayos de poder del universo, Vamos a tener un poco también de conciencia. Todo es mi opinión, no quiero que os ofendáis, pero también es cierto que hay que tener un poco de lógica, hay que ser unas personas que tengan un poquillo de sentido común, un poquillo, no hace falta que tengan mucho. Y dentro de que tú puedas dar una charla con cosas lógicas, no te puedes dejar guiar por el misticismo, por el chamanismo de, tómate esta hierba, flipa en colores, está como la ayahuasca tan famosa ahora, que tú te tomas la ayahuasca, que no es nada más y nada menos que una planta alucinógena, y tú sí, flipas en colores. Hay gente que tiene viajes astrales, hay gente que les ayuda, pero hay gente que se coge unos colocones que incluso ha muerto con la ayahuasca, ¿vale? Y eso ahora es una especie de práctica espiritual chamánica extraña, ¿vale? Que lo que menos es recomendable. Eso por un lado, la zona oscura, o lo negativo de la New Age, o lo malo de la New Age, que tiene, y como digo, tiene muchísimas cosas. Probablemente vosotros podréis sacar muchísimas circunstancias. Ahora bien, lo bueno, que también lo tiene, y mucho, es que la New Age ha roto, o el movimiento New Age ha roto con lo establecido, con todo lo que en ese momento era bueno, bonito y barato, con todo lo que se suponía que te iba a llevar hasta Dios en las religiones que creían en Dios, o al nirvana en las religiones que no tienen Dios y que lo que quieren alcanzar es una especie de iluminación. Antes de nada, antes de continuar con esto, por favor, amigos míos, todos los que os digan que vais a alcanzar la iluminación, que vais a conseguir trascender, o incluso que ellos son unos iluminados, por favor, huid, levantaros en ese mismo momento de donde estéis y largaros de la habitación, porque nadie en este planeta Tierra, o nadie humano en este planeta Tierra, puede estar iluminado. Nadie puede saber, tener una omnisciencia, nadie puede ser, pues como estos que decían, por ejemplo, Satya Sai Baba, que decía que era un avatar encarnado y luego murió como una persona normal con una infección respiratoria y no pasa absolutamente nada, porque no lo era, y porque no es un avatar reencarnado, y porque no tenía poderes, y por otras muchas cosas, que tú te puedes de alguna manera venerar a una persona, pero de ahí a adorarla como si fuera un dios, por favor, vamos a tener un poco de inteligencia. Dicho esto, cierro paréntesis, la New Age tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué? Porque ha traído un halo de esperanza a muchas personas que estaban perdidas, a muchas personas que incluso no se atrevían a romper con ese dogma establecido. Muchas, vamos a decirlo así, muchos guías, porque no voy a decirlo maestro, porque maestros yo creo que eres tú maestro de tu propia vida. Muchos guías, de alguna manera, han ayudado a personas en muchas circunstancias a darles un claro de luz, y eso también tiene que ver mucho religiones orientales que han venido hasta aquí. Se ha generado un movimiento y se ha podido ver que hay una concepción universal y diferentes religiones y diferentes pensamientos que vienen a ser lo mismo. Y es que en muchas circunstancias, dijéramos lo bueno de la New Age, vamos a decir, pensadores que a mí la verdad me gustan bastante, como Wayne Dyer, como Edgar Tolle, que son gente que yo considero que son bastante importantes y que tienen conceptos muy buenos, muy pensados, y que tienen palabras que, bueno, que algunas veces son difíciles, pero otras veces son, bueno, es leer esas palabras y te pega un golpe en la inteligencia y en la imaginación que te retumba hasta el interior.
Y eso no es una pseudo nada, eso es real, eso es alguien que está hablando desde su propia experiencia, con lo cual eso es bueno, eso es algo que ha traído esta New Age o nuevos comportamientos que en definitiva te vienen a decir que tu vida es tuya, que para ser la mejor persona no tienes en muchas circunstancias que ser nadie, sino simplemente meditar, simplemente tener unos hábitos y unos comportamientos normales en la vida, intentar ser la mejor persona de ti, eliminar el miedo, la avaricia, el egoísmo, todas esas cadenas que de alguna manera atan al ser humano. Y han venido a decir eso, que es por otro lado un comportamiento lógico, pero que antiguamente, todo eso era, pues eso, herejía para muchas religiones y cosas sin fundamento para ciencia, filosofía, etc. Entonces, eso creo que ha sido un gran cambio, un gran golpe de la New Age, que podríamos decir que a pesar de los oscuros, los claros son mucho más luminosos y que a propósito de muchas cosas han traído otras muchas que han sido buenas y sobre todo se han ayudado a muchas personas o a muchos individuos que estaban un poco al borde del precipicio en muchos casos y que han podido resurgir, o sea, han ayudado a muchísimas personas y eso yo creo que vale para otras muchas circunstancias. Estos son los claros oscuros de la New Age. Esto es la New Age, esto es mi experiencia y mi opinión de lo que es. Yo he seguido mucho la New Age en muchos casos, me he perdido entre los devenires de este movimiento. Blavatsky es horrible, o sea, desde el punto oscuro y primero de Blavatsky, que es pues eso, que no tiene cabida ni por donde lo cojas, que mezcla a Jesús con el espíritu de no sé qué, con la magia, con es un caos absoluto, a simples oradores que te están diciendo desde su punto de vista experiencias que te pueden servir y que en definitiva el dueño de tu propia vida y de tu propio cambio eres tú, que yo creo que es una ley básica y fundamental, pero que si lo pensáis tampoco tiene que venir nadie a deciros eso, vosotros ya lo sabéis. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que le preguntaron a Platón, dicen, tú al nacer, ¿qué sabías? Y él dijo, yo lo sabía todo, lo que pasa es que lo he ido olvidando. Pues eso creo que es un poco lo que tenemos que hacer, ir recordando poco a poco y en definitiva enfrentarnos a la vida con sencillez. Soy una persona intentando hacer lo mejor posible. Necesito una ayuda de alguien que me diga de leer, de la cultura, de la meditación, del intentar mejorar, de nuevas tendencias filosóficas, espirituales. Bien, pero tampoco me debo perder en mi propio trabajo, en mi propia experiencia, en vivir la vida como creo, que es con mi propia ética, con mis propios valores y sobre todo con mi propia experiencia personal. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí. Este ha sido el vídeo de la New Age, un pequeño análisis de lo que podemos encontrar y de lo que ha sido el movimiento y sobre todo, como último consejo, vivir la vida de la forma más sincera. Si alguien os dice que tiene la verdad, por favor, huir y sobre todo ser dueños de vuestra propia vida. Un abrazo amigos, gracias por estar ahí. Os recuerdo, si no os lo he recordado ya suficientemente, hoy no le voy a pedir a Cardela que me lo ponga, hoy lo voy a poner yo. La historia de Luis Salazar, El comienzo. Por favor, adquirirlo si no lo tenéis aún porque no os va a defraudar. El comienzo de una saga que te atrapa desde el principio. Y no lo digo yo. Muchísimas gracias amigos, gracias por estar ahí, gracias por ver Mundo Azul, por todo lo que me comentáis. Esta semana ha sido un absoluto, no sé cómo decirlo, un absoluto ir y venir de conversaciones con muchas personas que me han compartido sus experiencias, sobre todo en el tema de la reencarnación, que también está metido en la New Age, aunque pertenece a las religiones orientales, dándome sus experiencias y sobre todo compartiéndome cosas increíbles que a ellos también les ha pasado. Muchísimas gracias a todos y bueno, Mundo Azul continúa gracias a vosotros, esta gran familia. Un abrazo enorme amigos.